Interesante esta plática que sostuvo mi compañera Erika Ramírez con el doctor Pedro Moctezuma Barragán y esta invitación que nos hace a todos para en esta etapa de fiestas decembrinas pues invertir nuestro tiempo en informarnos acerca de cómo está la situación del agua, un tema que sin duda va a ser pues muy importante en el planeta, a nivel planetario de hecho, por la escasez que ya se está sufriendo. La Ciudad de México incluso se encuentra encaminada hacia el día cero, cuando se supone que ya no tendremos acceso al agua. Entonces, sin duda, estos dos temas de contaminación de agua y cómo se encuentra la situación de los acuíferos en el país, pues muy importante, Erika Ramírez. Y ahora vamos a pasar ya a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con el golpe de estado blando o golpe suave, que ha sido ya teorizado por el politólogo Gene Sharp. Muchos dicen que no se debe de hablar de teoría en este sentido, pero bueno, que ya se han identificado las fases, 5 fases del llamado golpe de estado blando. Para ello vamos a hablar con el doctor Aníbal García Fernández, quien es magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Sus principales líneas de estudios son la Guerra Fría Interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, y actualmente se encuentra realizando un doctorado en estudios latinoamericanos también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos da mucho gusto, doctor Aníbal, que esté este día en este programa precisamente para hablar de cómo va avanzando esta estrategia para debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muy buen día, doctor. ¿Qué tal? Muy buen día a todos y a todas por allá en el estudio y a los que nos escuchan. Doctor, precisamente nos gustaría saber su opinión de cómo está avanzando esta estrategia para desestabilizar a México en los ámbitos económico, político y social, entendiendo pues que hay una estrategia que busca, sobre todo a partir de los intereses empresariales, pero por supuesto acompañada de partidos políticos, de alguna manera incidir en el sentir de la sociedad, pero también en las propias políticas públicas. Sí, bueno, empezaría primero señalando dos aspectos, ¿no? El primero es el hecho de que en estas últimas elecciones tuvimos el reflejo de una política que ya viene desde hace tiempo, que es esta unión de tres partidos que han sido los tres partidos más importantes en la historia contemporánea de México, que son el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Tienen un antecedente muy claro que es el Pacto por México, que permitió toda la serie de reformas estructurales en contra de la nación, entre ellas la reforma energética, la hacendaria, la laboral, etcétera, ¿no? Y este tipo de pacto venía ya con algunos atisbos ya desde antes del 2012 y ahora 2018 y en esta última ocasión en 2021 con las elecciones volvieron a unirse ahora bajo el nombre de la Alianza Va por México, ¿no? Que si bien intentan hacer vasos comunicantes entre estos tres partidos con distinta ideología, intentan sí unirse y hacer un bloque opositor en contra del gobierno actual de la Cuarta Transformación y de Morena, ¿no? Ahora, este tipo de alianza, que es netamente partidaria, tiene también el otro aspecto que es importante mencionar, que tiene que ver con la alianza con el sector privado y con las cámaras empresariales, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, entre otras, que tienen ya ahí un vínculo bastante, diría yo, bastante aceitado, pero que siempre está en constante prueba, ¿no? La última ocasión fueron las elecciones y al parecer ahora será todo el debate de la reforma eléctrica en el Congreso que se estará llevando a cabo en las siguientes semanas o meses y que constantemente está a prueba. El otro aspecto que quería también mencionar tiene que ver con la parte de los medios de comunicación. Parte de este golpe suave del que hablabas y que también se puede ver a partir de otro tipo de conceptos como el de Lawfare, implica algo que en ciencias sociales se denomina la manufacturación de consenso. ¿Qué quiere decir? Que se están posicionando cierto tipo de temas constantemente
en medios ya sea escritos o en medios de radio y televisión, para posicionarle a la audiencia una cierta mirada y una cierta línea, así como temas, para que sean estos los que identifiquen no solamente a personajes de la política, como puede ser el presidente del país, sino también los principales aspectos negativos que podría haber en este gobierno, ¿no? Por ejemplo, mucho se ha hecho respecto a eso cuando fue el ataque en Culiacán de hace unos años. Se puede ver también lo que constantemente hacen respecto a Pemex y a CFE, que ahí hay un lobby bastante fuerte y bastante grande que implica también posicionar ciertos temas desde otra óptica. Entonces, aquí lo que tenemos es ya por lo menos dos aspectos que son estos que he marcado, la alianza político-empresarial y por otra parte también el aspecto de los medios, que yo creo que ese es algo que hay que recalcar, no solamente son medios nacionales, sino también medios internacionales. Por ejemplo, destaca algunos medios como The Economist o incluso Bloomberg, que ahí tienen a una periodista estadounidense que es parte de un think tank, que es esta Shannon O'Neill, que constantemente desde antes de que entrara el presidente en funciones ya venía delineando algunos aspectos como son la erosión de la democracia y que hasta la fecha siguen haciendo este tipo de análisis desde Estados Unidos y en contubernio también, o en conjunto más bien, con algunos think tanks como el Council on Foreign Relations, que ha sido uno de los think tanks que ha estado bastante presente en medios y en eventos en contra del gobierno actual de la nación. Doctor, ¿quiénes estarían detrás de estas estrategias? O sea, nos habla justamente de un sector empresarial, de los propios partidos políticos, eso sí, ya muy identificados, ¿no? El PRI, PAN, el PRD, en ocasiones Movimiento Ciudadano, no se sabe bien para dónde está jalando. El Partido Verde Ecologista de México, lo mismo, o sea, a veces es aliado de la Administración Pública Federal, a veces no lo es tanto, pero en el caso, por ejemplo, de los empresarios, ¿quiénes serían? Estos empresarios tienen, por supuesto, rostro. A veces nada más pensamos en la figura visible que es Claudio X González Guajardo, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Y también los medios de comunicación, bueno, ya nos apunta específicamente el caso no solamente de los mexicanos, ¿no? Sino también los medios internacionales, pero también hay intelectuales de estos que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama orgánicos, pero son esos intelectuales muy apegados a la ideología neoliberal y por supuesto a los esquemas de corrupción. ¿Podríamos darle rostro a quienes encabezan esta estrategia? Sí, bueno, ahí yo creo que en contralínea ustedes han hecho bastantes investigaciones al respecto. Antes de las elecciones hicieron una serie de investigaciones sobre este tipo de aspectos del carácter empresarial que tiene también esta oposición, ¿no? No solamente es Claudio X González con su empresa Kimberly Clark, es también toda la serie de empresas que están aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial, están las empresas que están también dentro de la Coparmex, y sobre todo están también los que empresarios y empresaria que está también en el Consejo Mexicano de Negocios, que este es uno de los que aglutina a varios de los empresarios que se han beneficiado de los últimos 30 años del Estado y de la política de Estado que ha ido sobre todo a maximizar las ganancias de estos empresarios nacionales y también de extranjeros. Pero bueno, aquí destacaría sobre todo el caso de Alberto Balleres, ¿no? Que es uno de los empresarios en el sector minero y que también ha explorado las posibilidades en el sector petrolero. Están también los dueños de Grupo Soriana, en fin, son una gran cantidad de empresarios ahí. El Grupo Cemex, por lo menos también, Grupo Televisa, está también ahí Grupo Carso, ¿no? Que también tiene su parte o su rama empresarial en el sector energético. Y bueno, son este tipo de empresarios también los que velan por sus propios intereses en un contexto en el cual el gobierno actual lo que ha hecho es ponderar sobre todo la redistribución del ingreso hacia sectores populares y sobre todo hacia la clase trabajadora en un contexto de crisis, como remarcó ayer el presidente, de una crisis económica que no viene de la pandemia, sino que viene de mucho antes, por lo menos desde el 2008,
y que se han ido arrastrando una serie de problemas y de contradicciones a nivel de la acumulación de capital y de ganancias en contra del bienestar de la clase trabajadora y de la población, ¿no? Yo creo que sería este tipo de aspectos los que están en juego ahí en la actual administración de Andrés Manuel. Sí, doctor, estamos hablando con el doctor Aníbal García Fernández, es magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Sus principales líneas de estudio son las de la Guerra Fría Interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Buenos días, doctor, le saluda Erika Ramírez. Doctor, las fases que harían posible este golpe blando, son generar malestar y desesperanza en la sociedad por deslegitimar las acciones gubernamentales y generar noticias falsas. De esto, ¿qué podría señalarnos de lo que se ha visto en México? Bueno, es lo que mencionaba hace un momento, que también desde otra óptica, no desde el golpe suave, sino desde la óptica de lo que implica el lawfare, que es algo que se ha visto sobre todo durante todo el periodo de la Guerra Fría, que es esta cuestión de ganar las mentes y los corazones de la gente, que ahí Estados Unidos es uno de los países que ha explorado esto desde el poder duro, o sea, invasiones militares, pero también desde el poder suave, que implica toda esta serie de financiamiento y asistencia para el desarrollo que hace históricamente y que ha hecho históricamente la CIA y después los AID, la NED, en fin, una serie de organizaciones e instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Yo creo que un antecedente que valdría la pena estudiar, sobre todo por las características que tiene, es el golpe que le hicieron a Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala. Lo traigo a colación sobre todo porque la serie de pasos que incluyó el golpe a Arbenz fueron justamente el crear malestar en la población, el crear condiciones favorables para que el malestar de la población se expresara en distintos ámbitos, por ejemplo, lo económico también, ¿no? Que eso es algo que se vio mucho más fuerte también en el caso del golpe en Chile en el 73, con toda esta política de acaparamiento que hubo para crear escasez. Y también con ahora, ¿no? Mucho más fuerza, esta cuestión de las noticias falsas o las fake news que abundan sobre todo en medios a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, creo que uno de los últimos casos que pasó un poco de largo tiene que ver con esta nota que publicó Bloomberg sobre un estudio que había hecho el Departamento de Energía y que hasta hace unas semanas ese documento no está público, fue una filtración. Y así como ese tipo de elementos, así están otros que implican sobre todo hacer esta cuestión que les decía, que es manufacturar el consenso. En este tipo de aspectos de la manufacturación de consenso no sería posible sin la creación de medios a nivel internacional, pero sobre todo también el fortalecimiento de medios a nivel nacional. Y esto se complementa también con otro aspecto que tiene que ver con las voces autorizadas o expertos en ciertos temas o áreas de la política nacional e internacional, ¿no? Ahí esa mancuerna entre medios y expertos o fundaciones hacen justamente que este malestar y estas noticias falsas se concatenen, ¿no? Y tomen un rumbo muy marcado hacia el cuestionamiento de ciertas políticas, hacia el cuestionamiento de políticos, o por ejemplo en este caso del presidente, o incluso figuras dentro del gabinete, que eso es algo que yo creo que ha estado por lo menos desde el 2018 hasta la fecha. Doctor, ¿qué puede hacer la población para, digamos, de alguna manera vacunarse contra esta estrategia de manufacturar el consenso? O sea, es decir, estamos totalmente apabullados por toda esta argumentación, todo este discurso en torno a estas estrategias de debilitamiento, pero la sociedad puede hacer algo para enfrentarse a esto, pues sí, a esta estrategia. Sí, desde luego que la mejor forma de esto es contrastar las fuentes, ¿no? Siempre en la academia nosotros nos enseñan ese tipo de aspectos, pero yo creo que ahora es momento de también darle las herramientas, ¿no? A la población en general
para que puedan hacer este contraste de fuentes, o sea, no quedarse solamente con una visión o con un comentario o una nota de opinión o el titular, porque muchas veces lo último digo lo último, en los últimos años, lo que se ha visto es este tipo de noticias en las cuales el titular no necesariamente expresa lo que tiene de contenido la nota, ¿no? Y esto también hace que se vaya haciendo esta manufacturación y sobre todo desviando la atención o por lo menos llenando de noticias falsas a la población en general. El contraste de fuentes es mucho más complicado, sobre todo porque habría que ver o hacerse la pregunta, ¿no? ¿Realmente es esto lo que implica es tal o cual política? Por ejemplo, en el caso de la reforma energética, ¿realmente implica, para el caso de México, que el fortalecimiento de CFE vaya en contra del bienestar general? Y a partir de este tipo de preguntas, pues uno puede revisar otro tipo de medios, de periódicos, incluso hay algunos medios que ya hacen este tipo de ejercicios que son videos cortos, ¿no? Otro tipo de notas y otro tipo de información que puede ayudar sobre todo a combatir este tipo de noticias falsas. Sé que implica más tiempo, pero a la larga contrastar o tener por lo menos dos, tres fuentes diferentes para crear una opinión un poco más elaborada y con contrastes, yo creo que puede ser una opción para la población en general para contrarrestar la infodemia que permea en México y en el mundo también. Sí, doctor, en México podría llegarse a la fase de los juicios injustos contra el titular del Ejecutivo, justo en esta tónica de golpe blando. Bueno, esa es creo que la pregunta que tanto ustedes como periodistas como varios y varias en la academia nos hacemos, ¿no? Con otra compañera, con Georgette Ramírez Curi, hicimos un artículo que justamente explora esta posibilidad, ¿no? La viabilidad o el allanamiento del camino hacia el lawfare, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay que poner un poco en contexto la situación. Por lo menos desde el 2004 hasta la fecha, Estados Unidos ha hecho una gran cantidad de financiamiento y una gran cantidad de esfuerzos que han puesto a varias instituciones del Estado estadounidense para crear y generar condiciones para reformar todo el aparato de justicia del Estado mexicano. Han habido varios programas respecto a eso que se han engarzado sobre todo también con el financiamiento que ha tenido la iniciativa Mérida. Entonces ahí ya hay un componente militar de toda esta serie de modificaciones que se han hecho al sector justicia. Y lo que han hecho básicamente es crear las condiciones mediante las cuales en algún momento se pueda llevar a cabo este tipo de juicios o este tipo de persecución jurídica de políticos y de la política, ¿no? Que es una de las definiciones que tiene este concepto o esta noción de lawfare. Entonces, este tipo de financiamiento y este tipo de reformas que se han hecho al aparato de justicia en México implica, por ejemplo, también la creación de la fiscalía como un organismo autónomo, toda la serie de juicios orales que se vienen haciendo en México desde hace tiempo y sobre todo también contó con un amplio financiamiento para organizaciones e instituciones de la sociedad civil que acompañaran este tipo de aspectos, ¿no? No estoy criticando que los juicios orales no sean en sí mismos benéficos para una justicia expedita, sino más bien la posibilidad de que este tipo de armazón jurídico y político sea usado con fines justamente políticos, como se ha visto en el caso de Brasil, que tuvieron igual este tipo de reformas, sea el caso, por ejemplo, en Argentina, o el caso mucho más grave, que fue el caso de Ecuador, ¿no? Que hasta la fecha siguen siendo perseguidos varios de los miembros del gobierno de Correa, ¿no? Entonces, yo creo que están las condiciones sí dadas para que en cualquier momento se puedan activar toda esta serie de mecanismos que permitan la judicialización de la política.
Doctor, pero ¿se atreverían a hacer algo así? Sobre todo se lo pregunto después de que ayer vimos el músculo político que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo este respaldo que hizo pues llenar a la Plaza del Zócalo. Hay quienes dicen que evidentemente no fueron 250,000 personas las que asistieron, sino muchas más. Y bueno, el presidente sigue teniendo un respaldo importante a lo largo del país. Hemos visto durante sus giras cómo lo detienen, no para reclamarle, sino para tomarse fotos con él, para agradecerle, para entregarle peticiones, etcétera. ¿Se atreverían? Bueno, no sé, yo creo que eso obedecerá justamente a la correlación de fuerzas que exista en la sociedad y en la clase política y en la clase económica, ¿no? No me aventuraría a dar una respuesta en ese sentido, sino más bien a poner en la balanza este tipo de aspectos, ¿no? El gobierno actual tiene una correlación de fuerzas que ha modificado en términos políticos y económicos, con todas las contradicciones que eso trae, porque no está exento de contradicciones, eso también hay que decirlo, pero lo que sí no han podido hacer es hacer esta cuestión de generar el suficiente malestar en la población para quitarle esa base política y esa base popular al gobierno, ¿no? Eso se mostró ayer, pero también se ha mostrado en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, incluso a nivel, digamos, de encuestas, eso se nota, sobre todo un bajón que hubo en la pandemia el año pasado entre abril, mayo, junio, sí hubo una baja ahí de la popularidad o de la aceptación del gobierno y sobre todo de la figura del presidente, pero a la fecha se ha mantenido y esa parte de generar el malestar y de manufacturar ese consenso en contra de las políticas gubernamentales, en contra del presidente, no se ha generado, ¿no? Entonces, por lo menos ahí no tienen fuerza política para poderlo hacer. Y por otro lado, tampoco tienen una propuesta, ¿no? Pues, o sea, el PRI, por lo menos, ahora en diciembre va a tener una reunión para poder delinear un proyecto de nación. Esta alianza, por ejemplo, del Frente Cívico Nacional que se acaba de formar también, van a hacer ahora apenas un proyecto de nación. Lo que quiere decir es que no tienen un proyecto distinto, no tienen la capacidad de generar un proyecto político de nación, como sí lo tiene en este sentido el gobierno actual. Doctor, pues le agradecemos muchísimo estas reflexiones. Nos quedamos con esta parte de que si bien no sabemos si se aventurarían a hacerlo, a generar estos juicios, pues finalmente sí tienen el andamiaje. Agradecemos mucho sus reflexiones, doctor. Muy buen día. Buenos días. Gracias, buen día a todos. Buenos días.